De su persona, pues llamado a movido a misericordia y la gratitud en fe de los que fueron sanados. Y gracias, Oscar, por compartir y preparar ese tema. Antes de irnos a capítulo 17-20, donde Jesús tiene un diálogo o una respuesta a los fariseos que le preguntan respecto al reino de Dios, que cuándo ha de venir el reino de Dios, ¿verdad? Le preguntan, pero quisiera tratar de ponerlo como en un contexto de todas las escrituras, hablando acerca del reino de Dios, que es, me ha sorprendido mucho que a lo largo de Lucas es un tema repetitivo, no repetitivo, pero recurrente, pues quiero decir, es un tema central en el libro de Lucas, hablar del reino de Dios. Está entre vosotros, está siendo anunciado, es el evangelio del reino. Les confieso que al principio del estudio de Lucas, cuando empezamos a estudiar, yo ya había adelantado, ya había leído el libro varias veces y había hecho anotaciones, pero conforme hemos ido avanzando, me ha impresionado este tema que está lleno acerca de el reino de Dios como un tema central en el libro de Lucas. Y luego, ahora que estamos estudiando Corintios, también estoy viendo que cuando Pablo escribe sus cartas, es un tema que lo menciona también muchas veces. Y estoy tratando de contemplar el tema completo acerca del reino de Dios, y creo que esta mañana es buena oportunidad para ver algunos textos desde el Antiguo Testamento, pasar un poco rápido para tener como que ubicados dónde estamos nosotros en todo este contexto de hablar del reino de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está ubicada la iglesia en todo este tema? La primera vez que se menciona algo respecto a reyes o reino es en el libro de Génesis. Vamos tantito a Génesis 14 y vamos a ver unos textos ahí para tener un panorama inicial. Vean ahí en Génesis 14. Voy a tratar de ir más o menos rápido para que no sea, ¿cómo se llama? Que no nos distraiga, o más bien que sume en lugar de meternos demasiado a hablar del tema del Antiguo Testamento, pero que tengamos puntos bien claros respecto a las menciones de estas cosas en el Antiguo Testamento, pero ahorita nos metemos al capítulo 17. Miren, ahí en Génesis 14 viene la primera vez que se menciona un rey. Dice el 14:1, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goaim. Menciona 4 reyes. Y el relato, si ustedes lo conocen, se acuerdan que es estos 4 reyes hacen guerra contra otros 5 reyes, entre los cuales estaba el rey de Sodoma. Y todo está también metido en el tema de Abraham y Lot. Lot, que también lo vamos a mencionar en Lucas, cuando se separó de Abraham, Lot escogió lo que vio que era más atractivo a los ojos, y también yo creo pensando en el comercio, en sus animales, en la familia, y vio que era lindo por allá, pero no sabía que más allá estaba la ciudad de Sodoma, y que la ciudad de Sodoma era una ciudad perversa, ¿verdad? Pero en el capítulo 11 de Génesis ya encontramos a Lot viviendo dentro de la ciudad. Eso es interesante porque quizás algo que él no contemplaba para su futuro. Él veía el panorama bonito para desarrollarse, pero eventualmente quizá la relación comercial, y luego encontró una esposa, ¿verdad?, que evidentemente era de Sodoma, y luego hizo raíces en la ciudad de Sodoma, teniendo a su familia ahí, y eventualmente ya está viviendo en la ciudad, y él es uno de los varones principales de la ciudad, ¿cómo se llama?, sentado a las afueras de la ciudad, pero evidentemente su corazón no está ahí con las costumbres y lo que la gente de Sodoma aprueba y hace, ¿verdad? Dios le llama a Lot el justo. Pero bueno,
Cuando estos 4 reyes hacen guerra contra los 5, incluido el rey de Sodoma, llevan cautivo a Lot. Cuando Abraham sabe esto, vean ahí a la vuelta del capítulo 14 de Génesis, en el versículo 14 de Génesis, oyó Abraham que su pariente, Lot, estaba prisionero y armó a sus criados, es decir, no eran ni siquiera guerreros, eran varones criados de la casa, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, o sea, sobre los 4 reyes, su campamento, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Esto me parece interesante porque es la primera ocasión donde se mencionan reyes, pero si se dan cuenta por el número de criados que Abraham armó, 318, y con esos 318 le ganó a 4 reyes, podemos entender que no eran reinos extensos o grandes, no eran ejércitos numerosos, sí, sino quizá eran pequeños territorios o pequeñas familias, y entre ellos había uno que gobernaba llamándose rey, ¿verdad? Y Abraham con 318 criados, ni siquiera eran guerreros entrenados, pero eso sí, les cayó de noche y los atacó y los persiguió y ganó. Y evidentemente Dios estaba con él, pero es la primera ocasión. Y un poquito más, en el capítulo 10, un poquito más temprano en el libro de Génesis, se menciona a un varón que fue poderoso en la tierra. ¿Se acuerdan quién es el que menciona? Nimrod. Ajá. En el 18 de Génesis, dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esto pudiera parecer como que Jehová estaba de su lado o él alababa a Dios, pero no, más bien retaba a Dios. Era un hombre orgulloso, poderoso, pero retando a Dios con lo que hacía, y dominó los animales y fue el primer poderoso cazador. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel. No lo menciona él como rey, pero sí menciona que es el comienzo de un reino Babel, que evidentemente luego lo vemos en el capítulo 11 también. Dios confunde la tierra, las lenguas, y no permite que ese reino creciera, por lo menos ahí, aunque después lo menciona Apocalipsis también como, ¿cómo se dice? Un reino contrario al reino de Dios. Entonces, vean ahí, yéndonos un poquito más para atrás, ahora Génesis 8. ¿Alguien lea 8:21? 8:21 ahí de Génesis. Esta historia o esta mención está inmediatamente después del diluvio, Noé y el diluvio, y menciona lo que hay en el corazón del ser humano. Y dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hay un problema en el corazón del ser humano que se desarrolla en querer ser poderoso y dominar, ¿verdad? Lo vemos con Nimrod y el inicio de Babel. Pero luego ya tenemos pequeños reinos, los 4 reinos que pelean contra 5 reinos, entre los cuales estaba 5 reyes, entre los cuales estaba Sodoma, y Sodoma evidentemente era un lugar plagado de perversidad, ¿verdad? Si me voy un poquito más para atrás, no lo busquemos aquí, pero es parte de la misma historia. Cuando Dios hizo la creación, hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, y puso a Adán como señor de la tierra.
¿sí? Tú vas a señorear sobre la tierra, sobre los peces y los animales y todo lo que yo les he dado. Ese señorío no es propiamente un reino, pero Dios, el creador de todas las cosas, le cede el derecho de señorear a Adán sobre todas las cosas. Podríamos decir que él es el primer señor o administrador de todas las cosas de Dios. Podríamos decir que no lo menciona, pero es como si fuera el primer rey humano, ¿sí? No en esos términos como mencionamos de los 5 reinos y del reino de Babel, pero fue el primer señor de la tierra. Cuando en Génesis 3 Satanás engaña a Adán, a Eva, y ambos en incredulidad deciden desobedecer y pecar contra Dios, ese señorío que Dios le dio a Adán es arrebatado por Satanás. Satanás les arrebata el señorío y el reino que Dios le dio, o la administración que Dios le dio a Adán, le cedió a Adán, ¿sí? Y ahora ese reino de Satanás, lo que produce en el corazón del ser humano es lo malo en su corazón desde su juventud. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Lo, sí. La palabra que veo en los libros de teología es que usurpó ese lugar que Dios le había dado al hombre, pero se lo ganó, se lo quitó señoreando por causa del pecado, por su incredulidad. Ahora el Señor, o sometió Satanás sometió a Adán bajo su dominio. Y ahorita lo vamos a ver en Romanos 5, es otro texto ahí que dice que el pecado reinó desde Adán. Y usa esa palabra reino. El pecado reinó desde Adán. Entonces hay un dominio, o el hombre fue sometido, o ¿qué otra palabra podemos usar? Bajo el reino de Satanás y el pecado. Ahora regresamos a Génesis 14, damos otra vuelta ahí. Enseguida de que Abraham rescata a Lot y su familia, en el versículo 17, Génesis 14, 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Este personaje es bien interesante. No hay mucha información, pero la que hay nos hace pensar que, bueno, con lo que dice Hebreos, que Jesucristo es sacerdote del orden de Melquisedec, y no hay otro. No hay otro sacerdote de ese mismo línea o linaje o orden. Entonces, también comentaristas nos hacen pensar, o el texto nos hace pensar que era Jesucristo mismo del Antiguo Testamento, Melquisedec. Pero él dice es rey de Salem, que es paz, rey de paz. Ahora, no solamente están los 4 reyes contra los 5 reyes, pero todos peleándose por dominio, pero aparece otro rey, ¿sí? Un rey piadoso, o un rey que no solamente tiene esa posición de rey, pero también es sacerdote. Tiene 2 oficios, ¿sí? Hay otro oficio que se menciona, y esos 3 oficios solamente los cumple el Señor Jesucristo. Luego te lo podemos mencionar. Pero este Melquisedec hace 2 oficios al mismo tiempo, rey y sacerdote. Cuando Saúl siendo rey, quiso ser sacerdote, Dios no lo dejó. Dice, ¿qué locura has hecho? ¿Sí? Saúl no pudo ser rey y sacerdote.
el Señor Jesucristo es rey, sacerdote y profeta. Entonces, este rey de Salem, rey de paz y sacerdote de Dios Altísimo, bendice a Abraham y se refiere a Dios como creador de los cielos y de la tierra. ¿Sí? Se refiere a Dios como creador de los cielos y de la tierra. De él son todas las cosas. Él es soberano y a Él le pertenecen todas las cosas. Y cuando el rey de Sodoma le dijo a Abraham, déjame darte a ti las cosas, Abraham le dijo, no, para que no se diga que el rey de Sodoma, entre paréntesis, perverso como su pueblo, me enriqueció. Y entonces Abraham no acepta lo que el rey de Sodoma le ofreció. Y en el 22 repite, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo que estoy diciendo es esto, el desarrollo de los reinos humanos, con el corazón perverso como centro del corazón del ser humano, es la perversidad, el poder, el control, el orgullo, la soberbia, ¿sí? Es ese desarrollo de los reinos humanos. Y por otro lado, Abraham reconoce al rey de Salem, a Melquisedec, y a Dios como el creador o como el que pertenece a ese reino de Salem, ¿sí? Reino de paz, y el sacerdote Melquisedec como parte de ese reino, y reconoce a Dios como altísimo creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? Entonces aquí desde el libro de Génesis vemos esas dos, ¿cómo se dice? Dos escenarios, el desarrollo de los reinos humanos y el reino de Dios que permanece y continúa. ¿Sí me explico? Bueno, luego vamos a dar un brinco a Samuel. Vean ahí primera de Samuel, primer libro de Samuel. Después de Moisés llegó Josué, entraron a la tierra prometida, después llegaron los jueces, ¿verdad? Unos buenos, unos malos. En primer libro de Samuel, en el capítulo 8, Samuel es el último juez, también el primer profeta al mismo tiempo. En el capítulo 8, dice en el 8:1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dice sus nombres, y en el 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, los hijos de Samuel. 4, entonces los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel, le dijeron, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos a un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey. Samuel oró a Jehová, versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Ven? Ahora Israel, ante una problemática evidentemente está a la vista de todos, que ahora los hijos de Samuel no van a ser buenos jueces porque son avaros y se dejan sobornar. Ahora la solución en su mente, en la mente de los ancianos, es darnos un rey, porque todos los pueblos alrededor tienen un rey. Entonces vean cómo Dios dice, no me han desechado a mí, no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí que sea rey sobre ellos. Vean cómo Israel, en lugar de permanecer en confianza y en dependencia en Dios como creador, soberano, altísimo de todas las cosas,
¿sí? Se están moviendo hacia el esquema o hacia el sistema humano de reinado, de un rey humano, ¿verdad? Cuando viene el primer rey, que es Saúl, Dios lo desecha, pero luego viene la cúspide o los años dorados con David del Reino Unido de Israel, ¿verdad? Saúl, David y Salomón son los tres grandes reyes en la época dorada del Israel unido, porque después de Salomón el reino se parte en dos y ahora están los del norte y los del sur, cada quien con su reino. Y ahora son reyes en estos libros que así se llaman, Primera y Segunda de Reyes, unos malos, unos más malos, unos perversos, unos super malos, traen a Baales, son idólatras, perversidades, uno que otro se vuelve a Dios, el lugar santísimo es abandonado, es olvidado, por ahí lo encuentran, lo rescatan, y ahora Israel se ha deslindado del reino de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Me llama mucho la atención que David, siendo el mejor rey de ese tiempo y al cual Dios le hizo promesa de que no iba a faltar ni un hijo suyo o un descendiente suyo que reinara sobre su trono, así como algo profético. Vean lo que declara en estos dos salmos. Alguien lea Salmo 24:1. Y aquí seguimos avanzando. Salmo 24:1. ¿Sí? ¿Saben por qué Dios amó a David? Porque tiene un corazón que amaba a Dios, ¿sí? Tenía un corazón tierno que amaba y que confiaba en Dios desde su juventud. Y cuando David llega al esplendor todo el mundo lo amaba, todo el mundo le cantaba, sus enemigos le temían, la gente del pueblo confiaba en él, confiaba en su liderazgo, ¿verdad? Y le amaba, era respetado y se hizo poderoso sobre la tierra. ¿Qué dice él? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Vean que él se ve bajo el reinado de Dios, él se ubica bajo la soberanía y el poder de Dios, no bajo su propio, yo soy el rey sobre todas las cosas, ¿no? Sino, ok, soy administrador, Dios me ha puesto aquí, tengo una responsabilidad, voy a cuidar al pueblo, ¿sí? Voy a defenderlo de los enemigos, voy a proveerle, pero de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Sí me explico? Hay otro salmo que es 97:1. ¿Alguien lo lee, por favor? ¿Ven? 97:1. Jehová reina. No soy yo, no soy yo el poderoso, sino estoy bajo el reino de Dios. Él está reconociendo el dominio y que Él es el creador de todas las cosas y dueño de todas las cosas, ¿verdad? Israel ya no estaba como pueblo sujeto al reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando hay un salmo que es uno de los más tristes, 66? Menciona que Dios dejó la casa, el templo. El templo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Es ese no lo anoté, pero se los paso después. Pero Dios dejó esa casa donde Él habitaba entre su pueblo, porque su pueblo escogió otro rey, pero Dios prometió un rey que se sentara en el trono de David. Lo vimos ya en Lucas 1:32, vamos a verlo, nos acercamos ahora a Lucas otra vez. Lucas 1:32.
cuando fue el anunciamiento del ángel Gabriel, que anunció la venida de Jesucristo a María. Dice el 31, Lucas 1:31, y ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Verdad? Otra vez hablando acerca del reino y presentando a Jesucristo como el que va a sentarse en el trono de David para reinar sobre Israel, y un reino que no tendrá fin. Bueno, vamos ahora sí a meternos a Lucas 17 y retomamos esta parte. En el versículo 20 dice el texto, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, ya anunciado desde todo el ministerio de Jesús, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto es relevante porque donde está el rey, está el reino. ¿Sí? Es como ese lugar que Dios le dijo a Moisés, no pises este lugar por la zarza ardiente, porque es un lugar santo. Bueno, el lugar en sí no tenía nada de especial. La tierra era una tierra común y corriente. El asunto es de que Dios estaba allí y eso lo hacía una tierra santa. El monte santo, Sinaí, era un monte santo porque Dios estaba allí. Y ahora el reino de Dios está entre Israel, entre el pueblo de Israel, porque está el rey presente. El reino de Dios se ha acercado porque el rey está presente. ¿Sí? Se ha acercado y está entre vosotros. Él está anunciando y representando al reino de Dios, el dominio de Dios sobre la tierra. Y luego dice el versículo 22, y dijo a sus discípulos, ya no a los fariseos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es decir, este tiempo de ministerio con el rey presente, en carne y hueso, se va a terminar y no volverá a suceder de esta manera. ¿Sí? Quizá anhelarías que Jesucristo estuviera otra vez entre ustedes hablando, comiendo, platicando, haciendo milagros, pero eso ya no va a suceder. Va a llegar un día en que el rey no esté y nada va a ser otra vez igual, no va a regresar ese escenario. Y luego dice, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. No se va a repetir. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Aquí, si quieren tomar notas o subrayar, la venida del reino de Dios lo menciona o lo compara con tres cosas. La primera es un relámpago. La segunda es como en los días de Noé. Y la tercera o el tercer comparativo es como en los días de Lot. Y me parece muy interesante que Noé y Lot justamente son los escenarios donde se menciona a los reyes, ¿sí? Pero también el juicio de Dios. Lo que sucede inmediatamente después de la construcción del arca, no solamente es la salvación de Noé y su familia, pero el juicio para los que se quedaron fuera. En un solo evento hay salvación y juicio. Si piensan en esto, vean esto. En el diluvio es salvación para los que creyeron y en el mismo momento, en el mismo evento, es juicio para los que no creyeron. En el caso de Lot es exactamente lo mismo. ¿Sí? Uno sale, bueno, yo anoté aquí, Noé lo que tenía que hacer era entrar al arca, ¿sí? Y Lot lo que tenía que hacer era salir de la ciudad. ¿Sí? Uno era entrar y otro salir. Me parece, digo, contrastante, pero quizá no es relevante, pero dice en el versículo
24, la primera mención que dice que el reino de Dios o la venida del reino de Dios será como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Estaba viendo un pequeño documental que Natanael ve en caricaturas acerca de los relámpagos. Recientemente, si les ha tocado, en la noche se ponen unas tormentas eléctricas, pero de terror. O sea, una de estas noches, hace 1 o 2 semanas, los truenos bien fuertes y intensos, y le pregunto a Natanael, ¿escuchaste los rayos? No escuchó nada, él durmió bien, perfectamente. Sí, pero ahí en la ventana, yo estoy despierto y viendo los rayos y a ver cuándo te va a caer uno ahí. Pero el asunto del... Realmente es un espectáculo. La aurora boreal. Sí, es algo interesante, y dice las cargas positivas y negativas, y está diciendo ahí el documental de Natanael que las cargas negativas en las nubes regularmente están abajo, las cargas positivas arriba, y están la tensión de acercarse, pues dice como un imán, y cuando se acercan las cargas es cuando viene el trueno, pues, y luego las cargas negativas que están abajo en las nubes, se empiezan a juntar con las cargas positivas de la tierra, las antenas o los edificios o los árboles. Entonces, las cargas positivas llaman a las negativas y entonces llegan los truenos a las personas o a los árboles, a las antenas, ¿verdad? Pero es impresionante la luz primero, ¿verdad? La luz, y Natalia cuenta 1001, 1002, 1003, 1004 y luego el ruido, ¡pum!, ¿verdad? El tronido. Cuando Jesucristo menciona al relámpago, él hace énfasis en cómo resplandece. ¿Sí? Dice, fíjense en esto, como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será, no la venida del Hijo, sino así será el Hijo en su día, resplandeciente como un rayo, como un relámpago. La venida de Jesús, y en particular Jesús, dice, será resplandeciente. En Hebreos 9:28 nos dice que él aparecerá. Vean ahí, Hebreos 9. Estoy avanzando. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 9:28. Ajá. Entonces, la respuesta de Jesucristo a cuándo habrá de venir, dice, no hay advertencia, no va a ser anticipado que sea visible y digan, aquí está, no habrá señales visibles observables, con un despliegue visible que ahí viene, sino como el rayo, no solamente porque viene de pronto, pero Jesucristo va a estar resplandeciente en su venida. Y luego vienen los otros dos comparativos. Bueno, antes de que esté resplandeciente, dice en el versículo 25, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Sí? Sí. La segunda venida. Debe de ser la segunda venida, estas tres menciones. Sí. Hebreos 9:28. Aparecerá sin relación. Será mostrado con resplandor. ¿Vale? Sí, para iniciar el milenio. Sí, sí. Bueno, luego avanzo las dos siguientes comparaciones. En el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían,
se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ese mismo evento del arca es un momento de salvación, de rescate, y en el mismo evento es juicio para los que no creen. Y de la misma manera será la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida. Hay autores que he leído que hablan de el rapto, hablan del rapto y de la segunda venida como un solo evento, o pues es que no están independientes, ¿sí? El rapto, que Jesucristo venga por su iglesia y nos arrebate, como dice Tesalonicenses. Estaremos con el Señor durante las bodas del Cordero, en la tierra la tribulación, y después venimos con el Señor Jesucristo en las nubes, y Jesucristo reina 1000 años sobre la tierra. ¿Sí? Esa segunda venida y el rapto son dos eventos diferentes, pero ha habido autores que mencionan, pues es una sola cosa, es parte de la misma cosa, pues es parte del mismo movimiento para que Jesucristo reine sobre la tierra 1000 años, ¿sí? Pero dice el texto 27, en los días de Noé, ustedes saben la historia, Noé predicó por muchos años, nunca había llovido sobre la tierra, lo que él estaba predicando nunca se había visto, y la gente se burlaba de él, no le creyó. Y no tiene nada de malo comer, necesitamos comer, necesitamos beber, nos queremos casar, queremos dar a nuestras hijas en casamiento, ¿sí? El asunto no es que esas cosas sean perversas o malas en sí mismas. José Eduardo también tiene algún comentario al respecto, hablando de referidos a la perversidad del ser humano, lo que veíamos de Sodoma, que están ocupados en los deseos de la carne, ¿sí? Es decir, no hicieron caso a Noé porque pensaron que lo que predicaba Noé nunca iba a llegar. Y lo que ellos estaban haciendo era su vida, en eso tenían satisfactores, eso era el fin de la vida, es decir, esa era la meta de la vida, era hacer esto, ¿verdad? En eso yo creo que la Biblia es clara, no respecto a la comida que sea mala, no que la bebida sea mala, no que casarse sea malo, sino que eso sea el fin de tu vida, el aquí y ahora, y cuando te mueres, entonces te conviertes en energía y no hay nada más allá de la muerte, ¿sí? Eso está en la mente de las personas que no consideran que Jesucristo va a regresar, ¿sí? Todo es la tierra, todo es la vida, es todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que tenemos aquí. Esa es la vida y hay que disfrutarla y hay que vivirla, ¿sí? Porque se va a acabar y después de eso ya no hay nada más. A eso es lo que me quiero referir. El creyente, evidentemente, hace estas cosas, pero está un pie fuera, está con un pie fuera o está con un pie, o alguien decía, las maletas hechas, estamos con la vista puesta en que Jesucristo viene pronto, ¿sí? Tenemos responsabilidades, tenemos que mandar a los niños a la escuela, tenemos que vestir, tenemos que trabajar, tenemos que pagar impuestos, tenemos que estar aquí, pues, pero nuestra vida no está aquí, ¿sí me explico? Y Dios nos da las cosas para disfrutarlas, para compartirlas, para disfrutarlas. Él es el proveedor, pero nuestra mirada está puesta allá, en que Jesucristo viene. Y eso es lo que no estaban haciendo la generación de Noé. Sí. Salmo, ¿cuál es el que dices? 7:8. Sí, debe ser ese. Sí, es ese. Salmo 7:8, 60.
Dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Dios dejó ese lugar que habitaba entre los hombres porque su pueblo lo desechó. Sí, exactamente. ¿Alguien más iba a comentar algo? Bueno, continúe para ir rumbo al final. El diluvio, que fue el evento para salvación de los que creyeron y destrucción de los demás, sucede lo mismo en el caso de Lot. Dice asimismo en el 28, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Repito, eso hay que hacer mientras estamos aquí en muchas ocasiones, pero nuestra mirada y nuestra satisfacción, nuestro Dios no son esas actividades. Mas el día en que Lot salió, vean, no entró, Lot salió, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El primer juicio contra los que no creyeron fue agua. Ese segundo juicio contra los que no creyeron o en la ciudad de Sodoma y Gomorra fue por fuego. Y dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día cuando Él se manifieste. Unos seremos rescatados, o si hablamos de los dos eventos, el rapto y después la segunda venida como un solo, ¿qué podemos decir? Un solo escenario, parte del proceso para que Jesucristo venga a reinar. Primero el rapto nos lleva y después viene como rey, de acuerdo a Apocalipsis 19. Sí. Pero ¿cómo? ¿A qué? ¿En referencia a quién? No sé si sea el mismo tiempo, los dos hechos. O sea, no son al mismo momento, pero primero es el rapto y luego la venida, pero quiero decir, es parte de las acciones para que Jesucristo venga a reinar. Eso es lo que dices, que es intrascendente, sí. De hecho, ya va a ser el mismo tiempo de 12 segundos que estamos arriba. No, sí, realmente puede ser. Y luego dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. En el 31, ¿no? Si alguien está en la azotea y tus cosas están en la casa, de nada te va a servir llevártelos, no, a donde vas no te van a servir. Sí, las cosas, ni tu pasaporte, ni tu cartera, ni tus documentos, nada de lo que posees te va a servir a donde vas, ¿verdad? No descienda a tomarlo en el campo, no vuelva para atrás, acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot, ¿saben por qué volteó? ¿Saben por qué volteó a la ciudad? ¿Eh? Porque ese era su hogar. Porque allá había vivido, allí creció, ahí estaba su familia, ahí estaban sus afectos, ahí estaba su corazón. ¿Cómo va a dejar ese lugar? Pues su vida estaba ahí, su vida era eso, pues. Y ese es el punto con los que comían, bebían, edificaban, tanto en Noé como en Lot. ¿Cuál es tu vida? ¿Dónde está tu afecto? ¿Dónde está tu pasión, tu mirada? Haciendo todo lo que tenemos que hacer con responsabilidad, diligencia, administrar, etcétera.
pero no, nuestra mirada está en ese día, pues. ¿Tienes tu mirada en ese día? Cuando yo tenía como 17 años, me acuerdo, creo que iba a entrar a la preparatoria y mi papá hablaba de que Jesucristo iba a venir pronto. Y entonces yo con mis grandes ideas le dije, bueno, si Cristo va a venir pronto, pues mejor ya no voy a la escuela. ¿Ya para qué voy a la escuela, papá? Mejor hacemos otras cosas. Y dije, no. O sea, sí va a venir pronto, pero tú tienes que meterte a estudiar y hacerlo bien, pues sacar calificaciones y estudiar. Acuérdense de la mujer de Lot, ella tenía su corazón en la ciudad, anhelaba estar ahí, le dolió perder. Y el creyente, el que anhela estar con el Señor, más bien piensa, ya es hora de irnos, ya es hora de irnos, no voy a bajar por mis cosas, no, mi corazón no está aquí, ¿vale? No importa, ya no importa, a dónde vas no importa, ya sea para salvación o para juicio, no te van a servir para nada, pues es el mismo evento, salvar o perder. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda la vida, la salvará. Es una de las paradojas, estos dichos o hechos que parecen lo contrario a la lógica, que tienen una aparente contradicción, pero justamente es eso. El hombre, el ser humano, vive su vida para hacer su vida más rica o más llena, más plena, quiero decir, ¿sí? Pero al buscar hacer la vida más plena por el camino humano, en ese camino perdemos la vida eterna, perdemos la vida de encontrarnos con el Señor Jesucristo. Aquella noche, dice el texto, estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Creo que no significa que el 50% de la población va a ir con el Señor y el otro se va a quedar, pero yo creo que significa que los dos escenarios, pues, el escenario de salvación, por haber confiado y anhelado y dependido el Rey, confiar en Dios como el Rey, Él es mi Salvador, y el otro que puede ser tu amigo, tu pariente, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu colaborador, tu cotrabajador, que escoge no considerar a Dios como el creador y darle honra como el altísimo creador del cielo y de la tierra. Jehová reina, sino es yo reino y quiero reinar, me gusta este planeta, esta tierra, estas cosas de aquí. Termino con el versículo 37, que está un tanto complejo, pero dice, sí. Ajá. Yo creo que sí, sí. ¿Cómo? Ah, ok. Sí, sí es refiriéndose al rapto. El que se va en el rapto es el creyente. ¿Bueno? Posiblemente sí, porque quizá alguna secta menciona que los justos van a permanecer en la tierra, pues que la tierra va a ser heredad, tomando textos de los salmos. Son los testigos de Jehová, ¿no? Los mormones, que los creyentes heredarán la tierra en ese sentido. Entonces,
el malo, el perverso es el que se muere y se va, pero los justos quedarán en la tierra. ¿Es por ahí o qué? Sí, si tomamos, como dice Paco, Tesalonicenses, que seremos llevados con el Señor en el cielo, ¿sí? Entonces seremos arrebatados. Bueno, termino y dice, respondiendo los discípulos le dijeron, ¿dónde? No alcanzo a entender, a lo mejor la pregunta es, ¿dónde qué? ¿Dónde se va a ir? O sea, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Dónde? ¿Dónde va a pasar eso? ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde sucederá? Y la respuesta también, hay varias significados o interpretaciones. Dice, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Otra traducción se refiere a cuerpo como un cuerpo muerto, como un cadáver, ¿sí? Donde está el cadáver, y en esa misma traducción, águilas lo traduce como buitre, exactamente, ¿sí? Entonces, en ese contexto, o tomando esa traducción, hace sentido, ¿sí? Donde está un cuerpo muerto, los buitres se acercan. Entonces, igual, hay una interpretación que dice que es en la segunda venida Jesucristo atraerá a los creyentes, pero no estoy seguro que sea eso, pues. De la ida. Y otro dice pues, que la corrupción y el pecado de los injustos atraerán juicio sobre ellos, ¿sí? Muerto espiritualmente, atraes el juicio hacia ti. Sí. ¿Como buitres? Entender que así como estarán dos trabajando en el campo, uno se va y otro se queda, uno se salva y otro se queda. Ajá. De los que están durmiendo en la misma casa o cama, o sea, uno se va y otro se queda. Las mujeres estarán trabajando, muriendo, una se va y otra se queda. Creo que la parte importante es entender que parecerá que podamos estar haciendo lo mismo, estaremos en la vida, estaremos en el mismo lugar, pero de acuerdo a donde está nuestro corazón, esa será la única diferencia. Sí. Uno se gana y otro se gana, aunque hagan lo mismo o aparentemente. Sí, pues, estarán ocupados haciendo lo mismo. Y están en el mismo lugar. Sí, sí. Y justamente ese es el reino de Dios. Y vamos a seguir hablando de esto, pero ese reino de Dios que tantos desprecian o menosprecian o rechazan, es el que creo los creyentes anhelamos estar sometidos a Él, y mientras estamos aquí en la tierra, el reino espiritual, que no es comida ni bebida, sino justicia, juicio y paz, gozo y paz. Y Pablo habla del reino de Dios como algo que está en el corazón del creyente. Eso me gusta porque Pablo no lo avienta ya como que a la segunda venida, cuando venga al milenio, sino es el reino de Dios que ya está presente espiritualmente en el corazón de los creyentes, porque voluntariamente y deseosamente y con necesidad nos sometemos a Él. Bueno, gracias a todos, gracias por su atención. ¿Se acuerda del libro Rosa Grande que hablaba perfectamente bien claro de eso? Sí. Tanto de blanco como de... Sí, de la avenida. Eso está claro. Yo creo que podríamos luego compartirlo o ponerlo por aquí una imagen. ¿Quiere que lo traiga? Sí, si quieres ir el próximo domingo lo mencionamos. Sí, claro. Gracias, Oscar.